Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con toda la tarde, mucha información en el día de hoy. Hoy regreso a clases en Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Más de 4 millones de chicos están regresando en el día de hoy a las clases. Ya vamos a estar con el tema porque obviamente hay mucha expectativa respecto a cómo es ese regreso a clases, que en muchos casos es un regreso a clases completo, es decir, hay muchas escuelas que están apostando a la presencialidad plena de manera gradual a partir del día de hoy. Así que ya vamos a estar con el tema y cómo ya empiezan nuevamente los cruces entre Ciudad de Buenos Aires, que vamos a ver de qué se trata este tema de que se elimina el distanciamiento social dentro de las escuelas, y el Ministerio de Educación de la Nación, el Ministro de Educación, que ya empieza también en el tironeo con Larreta por el regreso a clases, así que ya vamos a estar con ese tema y viendo cómo se está dando ese regreso a clase, que tiene un cambio, una modificación respecto a lo que había sido en la previa de las vacaciones de invierno. También vamos a hablar de la pelea dentro de Juntos por el Cambio, como de Juntos, como se denomina el espacio principal opositor en la provincia de Buenos Aires, se ha pasado la necesidad de un pacto de convivencia, es decir, a un manual de convivencia. Ahora van a ver de qué se trata, porque están los misiles de un lado y del otro con todo, La verdad que una interna feroz en Juntos por el Cambio, y obviamente habla también de lo que sucede con el liderazgo. Vamos a hablar de qué pasa con la vacunación con los menores. En un ratito vamos a contar, comienza mañana mismo la vacunación a menores. En todo el país ya se han asignado turnos en muchos distritos, ya hay fechas para los próximos días de vacunación de los menores de 18 años. Vamos a contar también qué pasa con el Ahora 30 que quiere lanzar el gobierno para ver si estimula mínimamente el consumo. Y atención con lo que sucede con el mercado cambiario. El viernes se vendió 100 millones de dólares el Banco Central en el dólar oficial. Terminó una semana insostenible en el tiempo. No puede estar vendiendo un promedio de 80 millones de dólares diarios los últimos 4 días de la semana pasada el Banco Central. Pero vamos a ver por qué abrió un poquito más el grifo para pagar importaciones y qué está sucediendo con este arranque de semana en el mercado cambiario. Vamos a arrancar con esto, el cambio de estrategia por parte del gobierno mirando la campaña electoral. También hay internas fuertes en el Frente de Todos, ahora la vamos a contar, pero hay un cambio de estrategia oficial para la campaña. No más Macri. ¿Dónde está Macri? Ah, bueno, está ahí atrás. Me lo pusieron grande a Macri. Digamos, la idea de Macri, claro, era Macri está en su exilio dorado en Suiza, era que estuviera acá chiquito abajo, porque verdaderamente se dan cuenta en el oficialismo que a Macri, estos señores, Larreta, Santilli, Vidal, el radicalismo lo han corrido de la escena. Es decir, de hecho, fíjense que no aparece ni en declaraciones, está en el exterior. No está participando, bien para él, de los cruces feroces que hay dentro de la oposición. Está mirándolo desde lejos. Por lo tanto, salvo para el que hace las placas en este programa, Macri está chiquitito acá abajo, es decir, corrido de la escena electoral. Y el gobierno se da cuenta que la oposición está buscando nuevos liderazgos y con ellos va a enfrentar al actual oficialismo. Entonces, no más Macri en la campaña. Obviamente se va a seguir hablando de la herencia, como hacen todos los gobiernos, hasta 10 años después de que asumen en el poder, si es que consiguen alguna reelección en el medio, o 2 reelecciones en realidad. Y la idea es vender futuro hacia adelante, es decir, vender la salida de la pandemia, las vacunas, y vender la salida de la crisis con anuncios para estimular el consumo. De eso vamos a hablar hoy, porque, atención, esta estrategia de vender la idea de la salida de la pandemia, que en los hechos uno ve total normalidad en la calle, hay un tránsito igual que en pre-pandemia, y la idea de que se pueda avanzar rápido con la vacunación, junto con el estímulo del consumo, tiene
obstáculos presentes en la Argentina de hoy, y básicamente esos obstáculos son la variante Delta, que aparece en el horizonte y pone un signo de interrogación muy grande respecto a qué puede pasar en las próximas 3 o 4 semanas en la Argentina con los contagios. Atención con este tema porque venimos contando que hay muy bajo nivel de vacunación en la Argentina con 2 dosis. Y después están las restricciones desde el punto de vista de la salida de la crisis a través del consumo. A ver si lo tenemos en alguna placa, porque la verdad que no me acuerdo los puntos que había planteado. Bueno, los obstáculos, la variante Delta, la inflación arriba del 50% anual, que le pone obviamente un freno al consumo. De hecho, primeros 7 meses del año, 29% de inflación en 7 meses, con el mes de julio que se completó este fin de semana. La Argentina ya tiene 29% de inflación. Lo que proyectaba el ministro para todo el año, le erró por 5 meses. Al ministro le quedan 5 meses todavía de este año, y el riesgo de que se dispare el dólar si, como venimos contando 1.000.000 de veces en este programa, vos le das demasiado al consumo y al crédito. Y esos son los obstáculos que encuentra en este momento el gobierno. Engancho, y ya nos vamos a Córdoba, engancho con este tema de cómo el gobierno ha corrido del eje la confrontación Macri y está tratando de vender algo de futuro, ya sea con las vacunas, ya sea con el estímulo al consumo, pero encuentra estos obstáculos que mencionaba. Sí, Máximo, de hecho, por un lado, pensando en hacia adelante, hay 2 temas que de hecho ya forman parte del discurso del gobierno nacional. En un ratito va a estar hablando el presidente y lo vamos a escuchar, que tiene que ver con esto, como vos decías, hablar menos de Macri y, por un lado, prometer la reconstrucción y también el plan de gobierno que fue frustrado por la pandemia. De hecho, lo que va a recuperar el gobierno es un poco la campaña de 2019 diciendo lo venimos a hacer ahora que está la salida cerca. El presidente viene usando la metáfora, Maxi, de la puerta está ahí cerquita, ya vamos a salir. Y como decías, consumo, salarios y vacunas. Sobre vacunas, el gobierno tiene varios anuncios preparados para estos días. Uno, Maxi, que va a comenzar... Vení un segundito acá porque si no tenemos problemas. Bueno. Sí, vení acá. Disculpen, muchachos, vamos de a poquito, si no tenemos dificultad. Ustedes se entienden. A ver, hoy, hablando sobre vacunas, Maxi, hay varios anuncios que está preparando el gobierno nacional. Confesa es el Consejo Federal de Salud. Sí. Se reúnen ahora los ministros de salud de todas las provincias con la ministra Carla Bisotti para terminar de definir la estrategia sobre las segundas dosis. El gobierno quiere dar certezas y terminar con la angustia de aquellos que ya tienen más de 8 semanas esperando el componente 2. Hoy va a haber novedades sobre eso. Y también se van a conocer esta semana los resultados de los estudios de combinación de vacunas que van a permitir ya ponerle fecha a los ciudadanos que tienen más de 8 semanas desde la primera dosis de Sputnik V, la fecha para empezar a recibir el componente 2, que en realidad va a ser la segunda dosis. Si hay disponibles, serán componente 2 de Sputnik V. De hecho, el gobierno espera que esta misma semana Rusia, el Instituto Gamaleya, apruebe la calidad de 1.000.000 de dosis del componente 2 formulados en Argentina. Es otro de los anuncios que tiene en carpeta el gobierno para esta misma semana. Y además el inicio, Maxi, de la vacunación en menores de entre 12 y 17 años. A ver, el gobierno esperaba que esto sea una noticia nacional mañana, pero se adelantaron 2 gobernadores que rompieron el acuerdo. Uno es el gobernador de Neuquén, que empezó la campaña el fin de semana, y el gobernador de Mendoza, el opositor Suárez, hoy empezó a tomar la decisión de empezar hoy la vacunación en menores, pero el gobierno mañana va a hacer un acto, digamos, una puesta en escena con la vacunación de los menores de entre 12 y 17 años. Parte de la estrategia, Maxi, para mostrar que la puerta está cerca, digamos que... Sí, igualmente recordemos que el gobierno viene muy rezagado con la vacunación de segundas dosis, 14% de la población, y necesita esto darlo vuelta en agosto y rezar de que no circule muy rápidamente de manera comunitaria la variante Delta, porque recordemos que no es que vacunás a 6 millones de personas e inmediatamente tienen inmunidad, sino que hace falta pasar por lo menos 3 semanas, 4 semanas para que eso ocurra.
Y de hecho, Maxi, podemos ver, tenemos una placa preparada con cómo viene la evolución de grupo etario por grupo etario de la aplicación de segundas dosis. Y el gobierno, recordemos que decidió privilegiar de los mayores de 50 en adelante, en donde ya tenés, por ejemplo, los mayores de 90 años, donde más de la mitad tiene la segunda dosis. El grupo que va de los 80 a los 89 años está cerca a 15% de completar todos los que se vacunaron con una dosis, completar el esquema. Está a 30% de los que tienen entre 70 y 79 años, que son los grupos, Maxi, que están más rápido avanzando con la vacunación de segundas dosis. El grupo que va de 60 a 69 se tiene un 40% vacunado. Es el grupo donde más cantidad de gente se anotó y ya se avanzó el 92% del total de ese grupo. Y después Maxi, es el grupo que hoy viene más demorado porque son los últimos que van de 50 a 59 años. Solo el 20% de ese grupo recibió la segunda dosis y, por supuesto, los demás no van a estar priorizados para agosto. Al grupo que va de los 18 hasta los 49 años, es muy probable que entre septiembre y octubre estén recibiendo la segunda dosis. Pero, ¿cuántas vacunas tiene que aplicar de mayores de 50 años segundas dosis? 5.700.000 al día de hoy. Claro, casi 6 millones de vacunas son las que son necesarias para, por lo menos, cubrir a la población de mayor riesgo frente a la variante Delta. Exactamente. Ellos y también los menores con factores de riesgo, que como decía, ya hay 2 provincias que empezaron la vacunación. La idea era que mañana comenzase en todo el país. Son en total unos 900.000. De todos modos, Maxi, en cada provincia se anotaron por ahora muy poquitos comparado a la expectativa que había de estos 900.000. En todo el país hay unos 250.000 inscriptos entre 12 y 17 años, que son los que tenían patologías más graves o bien los que tienen también el certificado único de discapacidad, que son también parte de los grupos priorizados. La información que tengo es que están faltando muchos de los que tienen obesidad, que es el grupo que todavía no se está inscribiendo, así que evidentemente ahí todavía falta mejor comunicación por parte de las provincias. Y otro tema, Maxi, hablando de los jóvenes, pero para más adelante, recién van a definir si a los demás menores de entre 12 y 17 se van a vacunar cuando completen todo este grupo las segundas dosis. O sea, por ahora eso no va a estar, pero son anuncios que va a tener los para menores más de adelante. 18 sin riesgo va a ser recién para más adelante. En un ratito hablamos, decíamos, la estrategia del gobierno era vacunar y mostrar que queda atrás la pandemia y tiene el gran interrogante de cómo va a golpear la variante Delta. Y en un ratito hablamos de la estrategia política, dándole algún tipo de aire al consumo si hay margen para hacerlo. Ahora vamos a contar la hora 12 y otros programas que tiene en marcha el gobierno, y yo voy a contar los 3 escenarios posibles de acá a noviembre y el poco margen de maniobra que tiene el gobierno justamente para tratar de reactivar mínimamente el consumo en los próximos meses. Hablando de la variante Delta, atención lo que advirtió hoy el ministro de Salud, Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, porque lo dijo con todas las letras, ¿no? Sí, la Delta va a gatizar los casos. Lo que estamos discutiendo es demorarla, porque no hay ningún país del mundo que no haya podido evitarlo. Lo que estamos haciendo es demorarlo lo más posible con la vacunación. Es el doble de contagiosa que la variable original. Esto advierte el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Dice, lo que queda por delante son un par de meses de frío y una variante Delta que va a circular en forma irreversible y progresiva. Lo está advirtiendo el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Pero tenemos una más. Seguramente va a ser motivo de aumento de casos. Tenemos una tercera ola de casos por delante. Esto es lo que dice el ministro. Pero si la mayoría de las personas tiene las 2 dosis, solamente será una curva que no tendrá tanta internación en terapia intensiva y muerte. Un poco, Maxi, el escenario que estamos viendo de Reino Unido, es decir, que se acostumbraron unas semanas a ver una crecida enorme, que casi empató el nivel de la segunda ola, pero con muy pocos internados y también un nivel muy bajo de fallecidos. Claro, pero Reino Unido lo tomó la segunda ola o tercera ola de la Delta con 35% de la población con 2 dosis. Claro. La Argentina está con 15% de la población con 2 dosis. Obviamente hay una diferencia muy grande, por eso es la carrera contrarreloj. Vamos a hablar con el director del Hospital Rawson, ahí en Córdoba, el doctor Miguel Díaz, que además de ser infectólogo, es director, como les decía, del hospital donde tengo entendido que está internado el caso 0 o el caso testigo de variante Delta en Córdoba, este señor que volvió de Perú, de Lima.
no se aisló y significó que haya 17 personas más contagiadas y creo que hay 200 personas aisladas en este momento para tratar de frenar, obviamente, la propagación de la variante Delta en Córdoba. Doctor Díaz, gracias por atendernos, muy amable. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, ¿cómo es un poquito la información que hay en este momento? ¿Es así? ¿Este señor está internado ahí en el hospital? Sí, tenemos de este brote, a partir del caso índice, 2 personas internadas. Una persona se internó el día viernes, es una persona de sexo femenino, adulta joven, con una enfermedad moderada, que está internada por una cuestión más que todo preventiva y de controlar la evolución de la neumonía. Y el caso índice, el paciente que ingresó la variante, que fue internado el día sábado con una insuficiencia respiratoria que progresó en su cuadro y en este momento está con respiración mecánica asistida. Es decir, está en una situación delicada. Esta persona, a su vez, se contagió a otras personas ahí en Córdoba y tengo entendido, no sé si hay 200 o más personas aisladas. Sí, esta persona contagió a otras 18 personas. Todas las personas, salvo la paciente de sexo femenino que fue internada el día viernes, son de manejo ambulatorio. Hay 6 menores de edad en control también. Y hay en este momento, teniendo en cuenta el área geográfica donde estuvieron estas personas, se ha establecido una especie de cerco sanitario en más o menos unas 1000 habitantes de esa zona, ¿no? Doctor, y entre las personas aisladas, todavía evidentemente no se sabe cuántos pueden llegar a tener la variante Delta, pero ¿hay personas contagiadas? O sea, que se les ha detectado un PCR positivo. Digo, al margen de las 18, ¿no? No, las únicas personas contagiadas son este grupo que ya ha sido comunicado. Creemos que es un clúster, es decir, es un grupo cerrado de personas que están contagiadas, todos contactos estrechos, y esperemos, bueno, como bien dice el doctor Quirós, retrasar la circulación comunitaria con las medidas preventivas, ¿no? Doctor, aprovecho que usted es infectólogo. El tema de la variante Delta, ¿no? Y hablan tanto de las segundas dosis, que es necesario. Obviamente entendemos que es mucho más contagiosa, ¿no? Por eso la rapidez de su propagación, ¿no? El R, no sé, es 8, dicen, no sé, 10, es decir, mucho más elevado el coeficiente de propagación de lo que es habitualmente las otras cepas que hemos visto. Pero también es, si se quiere, más dañina, es decir, hay también una mayor carga viral que puede significar un agravamiento de casos si uno solo tiene una dosis. Hay varias cuestiones acá que contemplar en lo que dice usted. En primer lugar, se sabe que la carga viral es más alta de esta variante, lo cual hace que se transmita con mayor facilidad. Tiene una carga viral muy alta y una reproducción muy alta en el tracto respiratorio superior, en nariz y en garganta, para decirlo en forma no técnica, y esto hace que se propague más rápidamente. Se sabe también que las personas vacunadas pueden transmitir la infección aunque estén vacunadas, y con respecto a la dosis, a la primera dosis o segunda dosis, por supuesto que la segunda dosis es protectiva en un margen amplio, con una seguridad importante, pero también se sabe por distintos estudios que una primera dosis asegura una inmunidad que si bien no es la óptima, pero algo de inmunidad deja. Entonces, esto significa que las personas con la variante Delta pueden hacer una infección un poco más leve, ¿no? Sin duda que la vacunación completa es lo que nos asegura una enfermedad menos grave, pero este tipo de vacunas tiene una producción inmunitaria más o menos a los 14 días de forma importante, ¿no? Doctor, este paciente cero con la variante Delta que vino de
de Lima, de un viaje de Lima, de que no respetó el aislamiento y bueno, que ahora está internado, usted cuenta con respirador. ¿No tenía la vacuna? No estaba vacunado, él estaba en el Perú cuando se tendría que haber vacunado, de manera que no recibió ninguna dosis de vacuna y aparte es una persona con comorbilidades, por lo tanto, bueno, digamos, tiene una exposición importante con esta variante y con cualquiera, ¿no? Claro, claro. Y evidentemente Perú es una zona de circulación de la variante Delta también muy importante. Exactamente, tenemos casi todos los países limítrofes con circulación de la variante, de manera que es muy probable que haya adquirido, es casi seguro que adquirió la infección en el Perú. Una última. Sí, doctor, y teniendo en cuenta todos estos casos, ¿cuáles están activos en el sentido de cuántos pueden seguir de esos 18 personas contagiando a otras? Y también si sabe cómo está funcionando el control de los aislamientos, teniendo en cuenta que todo esto se inició porque una persona no respetó el aislamiento, ¿no? Bien, hay algunas personas de estas de contactos estrechos positivos que están en un hotel, están, digamos, por indicación de la justicia. Hay otras personas que se están evaluando su cuadro. Acá en el hospital se ha evaluado el cuadro el día viernes, se lo han evaluado ayer y se los volverá a evaluar de acuerdo a la evolución o en el día de la fecha o en el día de mañana. El control domiciliario se hace a través de la Dirección de Epidemiología del área, Epidemiología de la provincia y del Ministerio de Salud, de manera que estas personas que están diagnosticadas como positivas se las está controlando muy de cerca, ¿no? Doctor, gracias, muy amable. Esperemos Gracias a ustedes, que esperemos efectivamente que se pueda controlar ahí la propagación de la variante Delta en Córdoba. Hay mucha preocupación en la provincia. Ahora vamos a contar lo que decíamos, cuáles son las estrategias del gobierno para llegar a las elecciones con un poco más de consumo y de pesos en la calle y los riesgos que eso conlleva. ¿Qué va a pasar en el tema negociación con el fondo? Tiene Slotnick. Y vamos a ver un poco qué está pasando en Juntos por el Cambio, que están requiriendo este código de convivencia. Y Glass va a contar un poco también la estrategia política esta que anticipaba del gobierno de dejar de lado a Macri, porque la propia oposición se lo sacó del centro de la escena y tratar de encontrar otros elementos para mejorar la performance electoral. Pero vamos a Campana, ahí está Diego de Nicolás, tengo entendido que está con el abogado de el policía que le disparó a Chano. Diego, a ver, la información que tenés y por favor, si querés hacerle algunas preguntas al abogado, cómo está encuadrada la causa en este momento. ¿Cómo te va, Maxi? Buenas tardes. Mira, la información del día es que es una jornada de declaraciones testimoniales aquí en la Fiscalía de Campana. Hace un ratito terminó de declarar uno de los choferes de las ambulancias que llegaron allí a la casa de Chano. Ahora es el turno de los otros dos oficiales de policía que acompañaron a Mendolara y que declaran como testigo en una ampliación. Y junto a nosotros, vos lo decías recién, está quien representa legalmente al policía Mendolara, quien fue la persona que en definitiva hizo el disparo hacia Chano. Fernando Soto, le queríamos preguntar, bueno, usted acaba de salir de la Fiscalía, ¿en qué se centraron las declaraciones, por lo menos que se vienen dando hasta ahora desde el punto de vista de testigos? En el cuadro previo a la intervención de la policía, en el que continuó y en el momento en que tuvo que hacer el disparo, que efectuó el disparo Mendolara. El cuadro previo era desde el viernes, ya había pedido a la madre una ambulancia psiquiátrica para una internación porque estaba totalmente perdido. De hecho, han declarado unos vecinos que lo vieron dormir en un gallinero, no sabía dónde estaba. El domingo a las 10 de la noche más o menos fue una ambulancia psiquiátrica, tenía la luz cortada en la casa, entraron con el aviso de la madre, fueron hasta la habitación. Cuando lo vio Chano, le dijo, ¿qué hacen acá? Le dijo su médico, quiere hablar con vos, no quiero hablar con nadie, váyanse de acá. El médico le dijo de afuera de la casa sin entrar, queremos charlar, Chano. Santiago, no quiero hablar con nadie, váyanse que les voy a clavar un cuchillo en la yugular, ya lo voy a buscar. Se fue, empezaron a salir, vino con un cuchillo. ¿Eso quién lo declara, doctor? El psiquiatra. El enfermero cuenta una parte de lo que vio él y otra parte de lo que le cuenta el psiquiatra. Pero estaban juntos en ese momento, solo que salieron corriendo.
lo ataca con el cuchillo, pudo escaparse, el psiquiatra va corriendo a la puerta, van hacia la puerta, en la puerta, la madre también corría, la madre de Chano se cae en la puerta porque había mucho barro, la empieza a patear la madre, Chano a su mamá, se logra subir al auto del padrastro, a la madre, toma un palo y le empieza a golpear el auto, Chano, vuelve a la casa y grita, los voy a matar a todos, no quiero que venga nadie. El médico en ese momento decide la internación, llama a la policía, al psiquiatra, pide ambulancias de apoyo, llega a la comisión policial y lo declaró, y el enfermero dijo que el psiquiatra le dijo, necesitamos su apoyo porque yo decidí la internación en forma urgente, no puede quedar en el domicilio, tiene que ser internado ahora, por eso necesitamos su apoyo. Eso que está bien claro que la policía obró por el pedido del psiquiatra frente a un cuadro de emergencia para alguien totalmente fuera de sí. El enfermero contó que si bien estaba afuera del predio, o sea, tenía una ligustrina y no podía ver hacia adentro, escuchó gritos, Chano diciendo los voy a matar a todos, váyanse, retírense, ya cuando salió a la puerta, ¿no? Bien. Chano ya estaba con el cuchillo. Y alguien que decía, alto, 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 y un disparo. Bien, doctor, muchas gracias. Bueno, Maxi, no sé si Diego, tenés ahí alguna no, consulta, no, ya no, cerramos no. desde aquí desde Campana. No conozco el caso individualmente, pero me parecía importante el testimonio del abogado, el testimonio de parte, ¿no? Del abogado defensor del policía, que da un poco la versión también que había dado Sergio Berni, que ha apoyado la versión policial. Vamos a ver, esto obviamente va a seguir con la instrucción en la causa para ver cuáles son las responsabilidades de cada uno. ¿Alguna información adicional que haya ahí desde la Fiscalía de Campana, Diego? Simplemente decirte que un punto importante en los próximos días va a ser la llegada para declarar de la mamá de Chano. Por ahora no ha declarado ante la justicia, pero en las próximas horas seguramente va a estar presente ante el fiscal a dar su versión de los hechos. Diego Nicolás, gracias desde Campana. Retomamos lo que decíamos. Atención que el gobierno está cambiando un poco la estrategia electoral y claramente está tratando de mostrar que hay una salida a la pandemia y también a la crisis económica. ¿Cómo está en este momento el mercado cambiario? El dólar paralelo está un peso más arriba que el viernes pasado, 181 pesos. Hay una fuerte demanda, te diría, en los dólares alternativos. Sabés que el llamado contado con liqui está en 171,50, o sea, algo más arriba que lo habitual para esta hora. Después, como siempre contamos, aparece el Banco Central interviniendo. Y también ya hubo intervenciones del Banco Central en el mercado oficial, no en el alternativo, sino en el oficial, que es donde vos decías, el viernes pasado vendieron 105 millones de dólares, y lo que cuentan es que hay una demanda de parte de importadores que se apuran a comprar divisas para traer las importaciones, pero también pagos de energía. Hay pagos de energía muy importantes en los últimos días, especialmente hoy. Que obviamente no se pueden postergar y por eso el Banco Central está habilitando estos pagos y está vendiendo a su vez dólares a los importadores, porque si no el dólar subiría, el dólar oficial, claro. Y obviamente eso tendría también alguna repercusión sobre los precios. El gobierno va a ir manejando el cepo, dándole dólares o no a los importadores según cómo venga la situación. Cuanto menos dólares le da a los importadores, menos posibilidad tener de reactivar la actividad económica y más presión sobre la inflación y los precios. Hay 3 escenarios económicos hasta noviembre. A partir de la declaración que hizo Martín Guzmán, la Argentina necesita más tiempo para negociar con el FMI, y con esta declaración Guzmán de alguna manera está mostrando que el acuerdo con Cristina, como había dicho acá Zlotnik, es pagarle en septiembre el vencimiento de 1.800 millones de dólares al FMI con los DEC que me va a enviar ahora en agosto el propio FMI, pero Cristina está con la idea de postergar el acuerdo con el fondo para después de las elecciones, y el costo por lo menos de eso es pagar 1.800 millones de dólares en septiembre, porque si no Argentina quedaría en default. Obviamente Guzmán se siente aliviado porque Cristina le da el ok para pagar el vencimiento de septiembre. Quisiera tener un acuerdo antes de las elecciones, pero con esta declaración de Guzmán, la Argentina necesita más tiempo para negociar con el FMI. De alguna manera está mostrando que acepta el camino que ha trazado Cristina, que es el acuerdo con el fondo para después de las elecciones.
A partir de esto, hay 3 escenarios económicos posibles hasta noviembre. La pregunta no es si el gobierno llega con la reserva que tiene en el Banco Central hasta noviembre, sino cómo llega. Y cómo llega significa cuántas reservas quedan en el Banco Central en noviembre, cómo queda la brecha cambiaria, la brecha con el dólar, en qué nivel quedan los dólares alternativos y qué nivel de cepo necesitas para llegar a noviembre con algunos dólares en las reservas. Si es mucho cepo, bueno, obviamente va a haber menos actividad y más inflación. Por eso el primero de los escenarios es el gobierno buscando estimular la economía con más gasto público, más déficit fiscal y más pesos. Es un poco lo que venimos contando, que es la estrategia para este segundo semestre. El riesgo acá es que te queden pocas reservas después de las elecciones, teniendo en cuenta que vas a pagar con DEG los 1.800 millones de dólares de septiembre al FMI y que como estás con pocas reservas en los próximos meses, refuerces todavía más el cepo y eso genere más presiones sobre la inflación. Es decir, que en última instancia el estímulo que querés darle por un lado lo terminas retaseando con pocos dólares para el consumo, pocos dólares para producir y más presiones inflacionarias que te neutralicen ese impulso que querés darle al consumo. Es un poco lo que contaba acá Slotnick. En el Ahora 30 no sabían si meter o no celulares, porque si meten celular y estimula mucho el consumo de celulares, no tienen dólares para que el Banco Central le venda a los importadores o a los que fabrican en Tierra del Fuego con el 70-80% de piezas importadas, porque obviamente hay una cantidad de dólares limitados en el Banco Central. El segundo escenario es claramente un escenario en el cual el Banco Central sigue interviniendo como hasta ahora para frenar los dólares alternativos, todos los dólares, el dólar oficial y los dólares alternativos, porque ya en estos niveles de dólar, si se deja que se vayan para arriba, 50% de inflación, puede agravarse el cuadro, pero sube la tasa de interés para contener la dolarización, que es un instrumento que tiene el Banco Central y no lo ha utilizado hasta ahora. Hace 9 meses que tenemos la misma tasa de interés en la Argentina y en los últimos 9 meses la inflación se aceleró del 36% anual al 51% anual. Y la tasa de interés con la cual se remuneran los depósitos a plazo fijo sigue siendo la misma. Es decir, el ahorrista perdió como en la guerra frente a la inflación y frente a la suba del dólar y el Banco Central no quiere mover la tasa de interés para subir el piso de remuneración a los depósitos a plazo fijo. ¿Por qué? Porque si vos subís la tasa de interés con que se remuneran los plazos fijos, inmediatamente se encarece todo el crédito. Las cuentas corrientes de las empresas, el crédito para el consumo, el crédito para la inversión, todo. Y el gobierno obviamente no quiere, en una economía que muy lentamente está saliendo de la crisis COVID, encarecer el crédito y ponerle palos en la rueda a cualquier reactivación, aunque sea mínima, del consumo. El riesgo, bueno, es que el encarecimiento del crédito tenga un impacto negativo en el consumo y en la inversión, que obviamente vienen muy tibiamente tratando de recuperar a partir de la reapertura de la economía. El tercer escenario es obviamente el que el gobierno quiere evitar y es el escenario en el cual se te dispara la brecha cambiaria porque hay un temor, digamos, a una expectativa de devaluación cada vez mayor y eso genera en el gobierno el efecto fines de octubre del año pasado, es decir, el temor de que se desmadre todo y eso lleva a acelerar la negociación con el FMI, pero por ahora, es decir, buscar al FMI para como ancla de expectativas en el medio de la campaña electoral, pero por ahora no. Por ahora Cristina, como dijo acá Slotnick, quiere acuerdo para después de las elecciones y este es el escenario que van a tratar de evitar. Bueno, ¿qué información tenés a partir de lo que dijo Guzmán de la negociación con el fondo? Hoy se hace un pago al FMI de más de 300 millones de dólares porque hay que ir pagando mientras no haya acuerdo todos los vencimientos. La semana pasada con el Club de París. De hecho, eso es lo que generó que las reservas disponibles del Banco Central, que hace una semana estaban en 7.500 millones de dólares, hoy estén abajo de 6.400 millones de dólares. Es decir, los dólares contantes y sonantes, porque se le pagó al Club de París, se le paga al FMI, además el Banco Central estuvo vendiendo dólares en el mercado oficial para los importadores y en el mercado de contado con liquidación para evitar que ese dólar se vaya arriba de los 170 pesos. El escenario más probable que se abre a partir incluso de las declaraciones de anoche del ministro de Economía es hoy pagar el vencimiento que hay con el Fondo Monetario por 346 millones de dólares, que saldrá de las reservas. También se va a pagar el vencimiento, como vos decías,
de 1.900 millones de dólares, son al día de hoy 1.880 millones de dólares del vencimiento de septiembre, el 23 de septiembre con el Fondo Monetario Internacional, pero esos dólares van a salir de lo que este mes va a llegar como una especie de regalo del FMI que nosotros acá venimos contando, los DEG, estos 4.300, 4.350 millones de dólares, de ahí van a salir ese pago de 1.900 millones de dólares. El siguiente camino que se trazó el Ministerio de Economía es que también se van a abonar, como hoy, unos 350 millones de dólares a principios de noviembre. Son vencimientos de intereses justamente con el Fondo Monetario que hay que pagar sí o sí mientras no se refinancie justamente la deuda, no haya un acuerdo. ¿Cuándo se firmaría el acuerdo? Bueno, te digo que en el propio gabinete económico, obviamente hablan con Guzmán los ministros, está seguramente la chance de que ese acuerdo llegue después, apenas terminen las elecciones de noviembre. ¿Por qué justo en ese momento? Y porque va a ser antes... Para no tener que pagar el vencimiento de 1.800 millones de dólares de diciembre. Claro, y ese vencimiento con acuerdo con el fondo. A mí lo que me dicen en el gabinete económico es que el acuerdo con el fondo ya está... ya está, no hay más diferencia con el FMI. Que hay una decisión política de Cristina de postergarlo para después las elecciones. Bueno, engancho esto con la estrategia de oficialismo y de oposición. Del oficialismo, ¿querés decir algo más, Damián? Si no, vamos derecho a la oposición y a los cruces, una interna feroz en la oposición, a ver si podemos encuadrar con la carátula de lo que está sucediendo, la verdad, insólito. De Juntos se pasó a cómo hacemos para tener un pacto de convivencia, porque de un lado están Larreta, Santilli, Vidal, Carrió. Fíjense que no está Macri en el escenario, lo corrieron a Macri del escenario todos, ¿no? Tanto Larreta como el radicalismo, todos quieren correrlo a Macri del escenario, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Pero del otro lado está Manes, que ha recibido en los últimos días para que guarde y tenga. Le han pegado de todos lados, con campañas en las redes sociales y demás, pero también tiene una lengua picante Manes, ¿no? Y ha disparado fuerte, básicamente diciendo que su gran activo es no haber participado ni del gobierno de Macri ni de Vidal, transmitiendo la idea que tiene el radicalismo de que es un pasivo el fracaso económico del gobierno anterior y no un activo de cara a esta elección, sobre todo en un distrito tan clave como la provincia de Buenos Aires. Y el respaldo que tiene el radicalismo, ¿no? Tanto de Cornejo, el presidente del radicalismo, como su principal gobernador, o por lo menos el de mayor perfil, que es Gerardo Morales en Jujuy. A ver, Maxi, entre digamos, un poquito la historia del conflicto que vamos a contar cómo se está resolviendo hoy o intentando, hubo una frase, una definición de Elisa Carrió que terminó de detonar lo que parecía ser un acuerdo para establecer un manual de convivencia en las elecciones. Carrió, el fin de semana, durísima contra Manes, dijo: a nosotros en la Argentina nos ha matado la mentira, la falta de autenticidad, la sinceridad, la distorsión de los hechos. Por eso el tema no es Manes, diciendo Carrió, sino la verdad. Voy a denunciarlo y ya instruí a mis abogados, no voy a tolerar más. Voy a denunciar. ¿Por qué? No nos olvidemos de este episodio que hace unos días Manes dijo que Carrió lo había ido a buscar para ser compañero de fórmula. Esperamos un segundito porque está hablando Alberto Fernández justamente de lo que contábamos, el lanzamiento de la hora 30 con tasa de interés que están haciendo oficialmente ahora. Que todos lo sabemos, donde la deuda de la que habló Martín hace un rato antes sigue siendo una mochila espantosa que tenemos que cargar como sociedad y que tenemos que resolver. La hemos resuelto en parte y queda una parte pendiente con el Fondo Monetario. Tras eso vino la pandemia, que no fue un problema argentino, es un problema de la humanidad entera. Es un problema del mundo. Es el mundo el que ha padecido los efectos de esta pandemia. Y nosotros tuvimos que enfrentarla en condiciones muy difíciles, porque claramente el sistema de salud estaba virtualmente abandonado. Tuvimos que no solamente crear más hospitales modulares, sino también poner camas, respiradores allí donde hicieran falta para que a ningún argentino
le faltara la atención médica que pudiera necesitar si fuera que el virus lo atacara. Y nosotros con eso pudimos cumplir y tener la tranquilidad de que cada uno que necesitó la atención sanitaria, allí estuvo el Estado presente, cumpliendo su parte. Lo veo ahí a mi querido Alberto Rodríguez Sá, que siempre recuerda a Ramón Carrillo, y efectivamente tratamos de seguir el mejor ejemplo de Carrillo, poniendo al Estado en el lugar que corresponde, llevando salud donde los argentinos necesitaban. Y después hubo una segunda etapa, que fue la etapa de la vacunación. Y empezamos entre los primeros países del mundo y fuimos atacados una y otra vez y maltratados una y otra vez, haciéndole sentir a la gente de que en verdad estábamos sometiéndolos a vacunas de mala calidad y espantando a la gente de la vacunación. Gracias a Dios, los argentinos y las argentinas no escucharon esas voces y fueron a vacunarse. Y hoy ya más del 70% de las personas de entre más de 18 años y de 18 años en adelante, más del 70% ya han sido vacunados. Y ahora hemos empezado con la vacunación de los menores de 18 años, de 12 a 18 años, que registran enfermedades prevalentes. ¿Y qué es lo que buscamos? Cuanto antes vacunar a la mayor cantidad de argentinos. Ya ese 70 y pico % de argentinos que tienen por lo menos una dosis, ya tienen seguro un 80% de inmunidad. Y eso da ciertas garantías de que si se llegan a enfermar nuevamente, o por primera vez, podrán sobrellevar la enfermedad de un modo más fácil. Pero nosotros seguimos, porque sabemos que detrás de la vacunación está esa puerta de salida de la que hablaba recién Santiago. Esa puerta de salida que nos va a permitir reencontrarnos con la vida que queremos. ¿Y qué es la vida que queremos? La vida que queremos es la vida donde volvamos a salir a trabajar, donde podamos dejar de lado el barbijo, donde podamos compartir nuestros afectos, abrazar a nuestros seres queridos, compartir un asado, una comida, salir al teatro, salir al cine, ir a escuchar música, ir al fútbol. Todas cosas que la pandemia nos privó de hacer. Y también recuperar el ritmo económico necesario para que la Argentina crezca y produzca todo lo que debe crecer y producir. En ese camino estamos. A pesar de que han sido los 2 peores años, estoy seguro, de la historia de la vida argentina, por lo que nos tocó pasar como pandemia, yo tengo la alegría de haber sido acompañado por grandes gobernadores en cada provincia. Lo veo allí a Sergio Uñac, a Alberto Rodríguez Sá, a mi querido Omar Perotti, lo veo al vicegobernador Manuel Calvo de Córdoba, lo veo a mi amigo de siempre Juan Mansur, a Ricardo Quintela, lo veo al gobernador de Tierra del Fuego. A todos ellos estuvieron unidos al gobierno nacional para hacer frente a estos 2 años que quedarán en nuestra memoria como una experiencia que no querremos volver a repetir, pero como una experiencia inigualable. Y que nos ha enseñado cosas. Nos ha enseñado la importancia que tiene el Estado a la hora de generar igualdad en sociedades que no lo son. Nos ha enseñado la importancia de la salud pública y de la educación pública. Temas que yo espero ya no sean objeto de discusión ni en esta campaña ni en ninguna otra. Espero que ya no pidan cerrar más colegios ni cerrar más universidades, y espero que ya no pidan cerrar más hospitales públicos. Espero que hayan aprendido. Pero lo que más espero que los argentinos hayamos aprendido es recuperar el sentido de la palabra solidaridad. Porque no hay ninguna sociedad que pueda progresar y desarrollarse si no es que esté unida. No hay ninguna sociedad que pueda desarrollarse viendo como el otro está caído y seguir caminando como si el caído no debiera levantarse.
Yo quiero pensar en esa Argentina de la unidad, más allá de todo lo que escriben y de todo lo que soporto cotidianamente que escriben sobre mí, sobre el gobierno, sobre nuestros compañeros. En verdad, nada añoramos más que la unidad de los argentinos. Nosotros, los que abrazamos esta causa, que es la causa del pueblo y de la gente, nada añoramos más que la unidad de nuestro pueblo, porque sabemos que así es mucho más fácil lograr los objetivos. Y yo hasta el último día trabajaré insistentemente porque esa unidad se concrete, porque esa unidad sea posible. No es la unidad en el discurso único, es la unidad en la diversidad. Es la unidad con miradas distintas, pero con los mismos compromisos y con los mismos objetivos. Algunos dirán, ese objetivo lo logramos caminando por acá, y el otro dirá, lograremos ese objetivo caminando por otro lado. Pero el objetivo que no esté más en discusión. Nosotros necesitamos construir una sociedad más justa, más igualitaria, más equilibrada, que le dé oportunidades a todos. Necesitamos construir una Argentina federal, con un norte que no siga mendigando que el centro del país le preste atención, y un sur que se desarrolle por sí mismo y que deje de pedir a la Argentina central derechos que objetivamente tienen. Si no construimos ese país federal, si no construimos ese país en unidad, seguiremos frustrándonos una y otra vez. Yo no soy de los que piensa que la Argentina es un país inviable. Soy de los que piensa que la Argentina es un país maravilloso. Yo no creo que existan provincias inviables. Existen provincias maravillosas a las que la historia no les ha dado la oportunidad de ser lo que objetivamente pueden ser. Yo no soy de los que creen que en la Argentina sobran 20 millones de argentinos. Yo creo que en la Argentina hacen falta todos los argentinos. Y necesitamos construir un país que a todos los argentinos los ampare. Eso lo vamos a hacer con la vacuna, que nos va a dar la tranquilidad que el virus, mientras siga circulando, porque va a seguir circulando, dicen los especialistas, durante mucho tiempo más, que su circulación no nos frene, que su circulación nos deje seguir andando, en unidad, para construir el país que nos merecemos, de una vez y para siempre. Gracias, los abrazo y gracias por la oportunidad de participar, aunque sea a la distancia. Gracias de verdad. Bueno, ahí está Alberto Fernández. Ahora vamos a contar la hora 30, que es lo que anunció, pues ahí estuvo hablando de vacunas, pero anunciaron lo de la hora 30. Pero atención, en unos minutos vamos a hablar de los dos temas claves del día. Uno es si se empieza a discutir la posibilidad de que sea exigible por parte de las empresas que sus trabajadores se vacunen. Algo que se está discutiendo, obviamente, en Estados Unidos, con muchas empresas, en el Reino Unido, con el sector público, la obligatoriedad de que en el sector público tengan que vacunarse. Algo que Jujuy empezó a implementar, el tema también que los empleados públicos tengan que vacunarse. Esta idea, si es posible que te exijan la vacuna para ir al trabajo. Es decir, si hay potestad por parte del empleador, sobre todo en el sector privado, de que exijan la vacuna para ir al trabajo. Es uno de los temas del día y vamos a discutirlo en un ratito, cuál es la información que hay respecto a esto. Lo otro es lo que está pasando en este momento con el regreso a clases después de las vacaciones de invierno en Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Atención con este tema, la reta termina con el distanciamiento, con las burbujas, para ir a la presencialidad plena, pues si no, no entran los chicos en las clases, en las aulas. Y hay nuevamente un cruce muy fuerte con el ministro de Educación de la Nación, con Nicolás Trota. El tema de cómo vuelven los chicos a las escuelas. Ese es el segundo tema del día que ahora vamos a abordar en un ratito, y esto es lo que anunció el presidente Alberto Fernández con el tema Ahora 30, lo que decíamos que están tratando de, como puedan, estimular un poquito el consumo, que viene muy alicaído básicamente por la pérdida de poder adquisitivo salarial de todo. La licuación está a full,
de jubilaciones, de planes sociales, de salarios públicos y de salarios Y privados. bueno, en un país con alta inflación, la manera de recuperar consumo es dando justamente financiamiento, cuotas, hasta 30 cuotas, esa es la novedad del día, pero 30 cuotas no en todos los rubros que participan del plan Ahora 12, sino 30 cuotas en línea blanca, para comprar lavarropas, cocinas, hornos, esto es lo que dice la resolución oficial, heladeras, aire acondicionados, termotanques, calefones. Para estos rubros, 30 cuotas, son cuotas fijas, pero tienen una tasa de interés que va del 25 al 29% anual. Lo vamos a conocer ese porcentaje, no bien esto se salga en el boletín oficial. También hay no 30, sino 24 cuotas para otros rubros, como televisores, pequeños electrodomésticos, que hasta ahora estaban afuera de la hora 2, hasta ahora pequeños electrodomésticos eran hasta 6 cuotas, ahora hay hasta 24 cuotas, computadoras, notebooks, bicicletas eléctricas están incluidas acá, colchones, muebles y materiales para la construcción. Hay que tomar en cuenta que Tenemos un segundito, porque está esperando Facundo Nejamsky y ahora vamos a hablar con él del tema de lo que hablábamos, el código de convivencia en la oposición y lo que está pasando con las internas en Juntos por el Cambio. Cuando hablamos de televisores o línea blanca, son todos productos que se hagan en la Argentina. Esto no vale para importados. En 12 cuotas, la novedad es que vuelve calzado e indumentaria, que había quedado afuera justamente del programa de cuotas fijas. Bueno, vuelve hasta 12 cuotas. Maxi, esto puede funcionar, obviamente, cuando en Argentina vos das cuotas fijas, 30 cuotas. Sí, pero ojo que es con interés. En otra época eran sin interés. Ahora son con interés, 29%, están por debajo de la inflación, pero hay que ver cómo están respecto a los salarios. Los salarios están cerrando entre 32 y 35, recién ahora van a negociar 45, pero vamos a ver qué pasa en distintos sectores. El otro tema es que están muy cargadas las tarjetas. Eso te iba a decir. Se ha salido de la crisis de pandemia con las tarjetas cargadísimas. La gente tiene cuotas por todos lados que ahora tiene que pagar. Obviamente, si paga el mínimo de la tarjeta y no el resumen, como siempre decimos, pierde como en la guerra. Los bancos les quitan todo, digamos, porque las tasas de interés de refinanciación de las tarjetas son altas y se va haciendo una bola de nieve que te deja muy poco margen para consumo. O sea, te pongan hora 12, ahora 24, ahora 30. Si vos no tenés margen en la tarjeta, no podés utilizarlo. Entonces, ojo con ese tema, cuál puede ser el impacto de lo cargadas que están las tarjetas de crédito en la salida de la crisis COVID. Bueno, esto de hecho estuvo en la negociación del gobierno con los bancos. Los bancos dijeron que no había manera de hacer algo generalizado, no se puede liberar tarjeta de crédito o consumo en las tarjetas, digamos, de manera generalizada, sino caso por caso. Eso es lo que dicen los bancos, pero evidentemente que si no hay posibilidad de ampliar el monto de financiamiento de la gente, este plan no, digamos, va a quedar como quedó el que estaba hasta ahora, que no era algo muy generalizado, no potenciaba el consumo sigue abajo porque la gente no tiene chance de usar la tarjeta. Está Facundo Nejamsky. Facundo, gracias por atendernos como siempre. Mira, quiero que escuches esto que estaba trayendo Damián Glanz y que se ve ya como casi un paso de comedia, que es cuando la oposición tiene que unificarse para enfrentar al oficialismo, termina con todo tipo de cruces y con la necesidad de hacer un pacto de convivencia, que creo que Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, dijo esto de jardín de infante. Claro. Esto, si no entendemos dentro de nuestro espacio los propios códigos de la política, parece de jardín infante. ¿Qué podemos decir y qué no podemos decir en una campaña electoral? Exactamente, y de hecho yo te venía contando, Maxi, que el fin de semana en una entrevista Carrió había anticipado que iba a denunciar penalmente a Manes por haber dicho que ella lo había ido a buscar para que sea su candidato de fórmula, no ahora, por supuesto en el pasado. De hecho, Manes no quiso responder a eso, sino salió, como vos decís, criticando muy fuerte a Larreta. Dijo, no sé qué visión de futuro tiene. Si me tengo que basar en lo que hizo el PRO en el gobierno de Cambiemos, dijo Manes, dice, creo que dieron muchos planes sociales, pero sin salida laboral real. O sea, Manes sigue diciendo que la gestión Macri no se distingue en ese sentido de la gestión actual. Digamos, una definición fuerte del propio Manes. Y en el medio venía, Maxi, este manual de convivencia que estaban redactando, que ya lo tenían listo, en donde Carrió pidió que se incorporase, a propósito de la discusión que tiene con Manes, un punto que era no mentir como regla. De hecho, en ese manual que, para mofarse de este manual, el radicalismo le llamó
los 10 mandamientos de Vení, Carrió. vamos a verlo algunos de los puntos de estos 10 mandamientos. Ya vamos a estar con los dos temas del día, con lo que está pasando, si es posible que exijan en los trabajos las empresas la vacunación de sus empleados y el tema de lo que está pasando con las escuelas y el regreso a clase después de las vacaciones de invierno. En lo que, dicho, los radicales llaman los 10 mandamientos de Carrió, que era este código de convivencia. El primer punto que había pedido Carrió que se incorpore después de la discusión con Manes era: no mentiré ni mantendré reservas respecto de mis propias ideas o de las acciones que proyecto para el caso de resultar elegido. Me comprometo a la verdad que tiene valor por sí misma y es fuente de toda confianza. Si dice no mentiré, que estás mintiendo en los cruces en la interna de la oposición. Bueno, eso es lo que le dice supone, Carrió a Manes. Claro. Y por es lo mismo tanto, que pongas en un manual, seré honesto. Bueno, se supone que vos como político te presentás porque estás transmitiendo que sos honesto. claro. Si no, Bueno, si no, no lo vas a poner por pero, escrito en un manual claro. de convivencia. Pero el juego de Carrió es decir, Sí. yo lo firmé, yo lo redacté, los demás pueden firmarlo. Claro, está bien, está bien. Segundo, transmitiré con la claridad mis ideas e iniciativas, expondré las dificultades que desde mi punto de vista existan, porque dice Carrió, no se puede mentir. Es decir, no puede decir, vamos a resolver todo con milagros, ¿no? Hay dificultades para llevarlas a cabo y explicaré correctamente por qué considero que el público, según mi criterio, debe preferir mi lista a la de otros candidatos de la coalición o de otros partidos. No, porque yo soy mejor, no mintiéndote, sino porque mis ideas son mejor. Otro, dice, actuaré y me expresaré en todo momento con respeto y lealtad respecto de mis oponentes internos y del público. Sí. Son, bueno, normas de No me convivencia. referiré a ellos con criterios discriminatorios de cualquier tipo, sean de carácter religioso, étnico, de edad, sexual, de orientación sexual, identidad de género. Bueno, digo, de lo que está hablando es que, claro, todo lo que reciben de un lado y del otro en las redes sociales, donde les dicen Bueno, hablando de barbaridades. redes sociales, podemos Sí. poner el quinto punto, que ese es muy divertido, porque se da cuenta que hay, digamos, se cruzan especialmente en las redes que generan acontecimientos políticos. No utilizaré ni instigaré a la utilización de las redes sociales de manera agraviante o desleal, ni propiciaré que otros lo hagan por mí respecto de mis oponentes, sea con identidad propia o con personalidad fingida u oculta. O sea, Los trolls, los anónimos. exactamente, o sea, Dice, no, paz entre los trolls de uno y otro espacio. y de hecho, acá es un punto que cerca de Rodríguez Larreta, que cada vez que hace algún movimiento que es dialoguista, le suele decir, como vos recordás, Pelado Maxi, traidor. pelado traidor, esto es a prueba de todo eso. Es cierto que es medio difícil, tanto es así que el presidente del radicalismo volteó esto, o sea, Alfredo Cornejo volteó esta No va a haber propuesta. estos 10 mandamientos del manual de convivencia. Convocar una reunión urgente que se hizo hoy a las 8:30 de la mañana, en la que estuvieron chiquitito, pero estuvo Mauricio Macri conectado desde Europa, y acordaron que en realidad van a hacer otra cosa, un pacto de unidad, que tiene varios principios sobre qué piensan en materia constitucional, digamos, de federalismo, de relaciones internacionales, y un dato central, acordaron en que el adversario está fuera. El adversario, obviamente, claro. El adversario está fuera, de hecho así se titula un documento que acaban de difundir diciendo, bueno, bajémosle el tono, el adversario está fuera y de hecho este manual es ahora un acuerdo de unidad, no van a terminar suscribiendo cómo comportarse en las redes sociales. Bueno, insólito lo que está pasando en la oposición, porque justamente la idea era la unidad para enfrentar al oficialismo. El oficialismo obviamente tiene sus propias internas, pero ya sea Alberto Fernández o la propia Cristina terminan disciplinando esas internas, ¿no? Más allá de lo que ocurre con algún gobernador, Perotti, con Rossi, pero a Rossi lo echaron de gabinete. Exactamente. Pero la oposición está con un problema grande de marcar cuáles son los parámetros y básicamente diferenciarse del oficialismo, más que estar yendo a una interna feroz en el propio espacio. Facundo, bueno, ¿cómo estás viendo este escenario? ¿Es así tan desordenada está la oposición o es parte del acting de esta parte de la campaña y después de las PASO esto va a quedar en el olvido? Mirá, Maxi, hace 4 meses lo que existía como duda era si iban a dominar los halcones o las palomas.
Los halcones los expresaban, ahí está Patricia Bullrich, Mauricio Macri, Fernando Iglesias, y las palomas era Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lustó, María Eugenia Vidal. Cuando parecía que Horacio Rodríguez Larreta tenía dominado o más o menos ordenado el frente interno y podía ir a competir contra el peronismo para darle una punta de lanza a su proyecto presidencial para el 2023, aparece un cisne negro que se llama Facundo Manes. Facundo Manes, como todos sabemos, tiene un proyecto presidencial, no es solamente un candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires más, sino que lo ha expresado claramente, tiene un proyecto presidencial al que aspira, digamos, no para dentro de muchos años, sino al que aspira a postularse dentro de 2 años. Entonces me parece que hay una diferencia en los tiempos que tiene cada uno de los candidatos. Diego Santilli es, digamos, una parte del dispositivo de la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta y el resultado que obtenga en esta elección no está necesariamente condicionando las posibilidades de Horacio Rodríguez Larreta en el 2023. En cambio, Facundo Manes tiene que obligatoriamente ganar las elecciones primarias en la provincia de Buenos Aires para poder ser candidato a presidente en 2023. Por lo tanto, tiene otras urgencias, tiene otras necesidades políticas y por eso vemos, como vos señalabas en uno de los momentos de tu editorial, un político mucho más picante de lo que esperábamos para una interna de estas características. Es decir, la verdad que nadie podría definir a Facundo Manes en el lado de los halcones. Y sin embargo lo vemos peleando muy fuerte por su lugar en la elección primaria de Juntos por el Cambio. Por supuesto que yo coincido con vos, esto es parte de las primarias, no es que es un acting, es, digamos, cada uno está actuando de acuerdo a sus necesidades y una vez que haya un ganador, esto se va a ordenar. El problema es que no le pase lo mismo que le pasó al peronismo en el año 2015, que la primaria fue tan sangrienta que después, si bien la sumatoria de los votos era más alta que los votos que sacó finalmente María Eugenia Vidal, una parte de los votantes del candidato derrotado, que era Julián Domínguez, terminó votando otras opciones políticas. El tema es que en este caso no suceda lo mismo. Claro, pero justamente esa es la última pregunta que te quería hacer. Claramente esta elección lo que puede sumar tanto Juntos por el Cambio o el Frente de Todos, que en ese aspecto está en retroceso, es el electorado independiente. Es decir, Juntos por el Cambio se da el lujo, o si se quiere, busca correrlo a Macri porque sabe que no le va a sumar más votos, que ya están los votos asegurados de Macri, ya están, no van a votar a Kicillof, los votos que votaron en la última elección a Macri. Bueno, lo mismo le pasa al oficialismo, que tiene el voto cautivo, pero con Alberto Fernández ganó parte del electorado independiente y hoy es el que es más esquivo al oficialismo y al que apuesta Juntos por el Cambio. Tanto Santilli como Manes son dos figuras que buscan ir a ese electorado independiente. De hecho, no eran los halcones, no eran ni Macri ni Patricia Bullrich. Algunos dicen más Manes que Santilli, pero vos ves que no es lo mismo que... ¿cómo se llama? Julián Domínguez con Aníbal Fernández, que en el 2015 gana la interna a Aníbal Fernández, que era para el electorado puro ultra kirchnerista, cuando Julián Domínguez podía atraer un electorado peronista no kirchnerista, y obviamente fue el mejor escenario para la oposición en ese momento, para Vidal, que fuera el ganador de esa interna Aníbal Fernández. Hoy vos ves que Santilli o Manes en ese electorado independiente tienen posibilidades de escalar, de buscar más allá de los votos que tiene naturalmente en la última elección la oposición? A mí me daría la sensación que Diego Santilli es más fuerte al interior de los votantes de Cambiemos y que Facundo Manes tiene más posibilidades de penetrar en el voto independiente. No obstante eso, generalmente lo que le sucede a Cambiemos o a Juntos, como se llama en esta oportunidad, es que incorpora votantes independientes después de las elecciones PASO. Es decir, hay una serie de votantes que si bien no sienten entusiasmo por votar a Cambiemos, no quieren votar opciones peronistas, votan o no van a votar directamente en las elecciones primarias, como ha sucedido, y después siempre crece 4 o 5 puntos de las elecciones primarias a las generales. Muchos atribuyen esos puntos que se crecen a estrategias vinculadas al Big Data y a grandes, programas computacionales
en nuestra opinión, digamos, en los análisis que nosotros hacemos, tiene que ver más con el comportamiento de un votante que no se siente interpretado cabalmente por ninguna de las propuestas políticas, pero que no quiere votar opciones peronistas y que si ve que hay riesgo de que gane el peronismo, vota en una segunda vuelta, no es una segunda vuelta en este caso, sino que es en la elección general termina votando a Cambiemos. Por eso puede ser importante quién de los dos termina ganando la elección primaria para ver las posibilidades de Cambiemos en una elección general frente a, como bien vos señalás, un bloque ordenado del peronismo que no va a tener casi competencia por afuera porque vemos que a Florencio Randazzo le cuesta mucho aparecer como una opción cuando hay una interna tan atractiva en Cambiemos, ¿no? Facundo, gracias, muy amable como siempre. Ahí está Facundo Nejansky. Escuchen este tema, porque surgió, creo que fue una nota que publicó el colega Mariano Martín en ámbito financiero. Hay que seguir muy atentamente esto, que hablaba de un proyecto que estaba negociando Claudio Moroni, el ministro de Trabajo, con algunas empresas de primera línea respecto a la posibilidad de que las empresas exijan certificado de vacunación a sus empleados. Ojo que esto se está discutiendo en el mundo, se discute en Estados Unidos con algunas grandes empresas que han salido a anunciar que van a exigir a sus empleados certificado de vacunación. Hay algunos estados que lo están haciendo, vos me decías en Reino Unido, están exigiendo a los empleados públicos la vacunación. Sí, a los trabajadores también de la sanidad, de los que trabajan digamos, con gente anciana. En Estados Unidos, el estado de California para los empleados públicos. En Francia, Macron mandó un proyecto de ley al Congreso justamente para que se les exija a los trabajadores vacunarse si quieren volver justamente a sus puestos de trabajo. Y acá lo que se está empezando a evaluar es de qué manera se le da una cobertura a los empresarios para que los trabajadores justamente para retornar al puesto de trabajo tengan que estar vacunados. A ver, ahora contás cuáles son los puntos de ese proyecto. ¿Salió el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, a exigir a empleados públicos la vacunación? Exactamente, de hecho es un decreto, Maxi, que ya se publicó esta misma semana. Les exige a los empleados públicos provinciales, además invita a los otros poderes y también al sector privado a adherir, para que aquellos que no están vacunados no puedan volver en forma presencial, algo que también está generando discusión porque en algunos casos podría generar que una persona tenga una licencia sin goce de haberes. Y la otra decisión que tomó el gobernador de Jujuy es que a partir de este miércoles, ya lo anunció, todavía no publicó el decreto, para utilizar el transporte público en la provincia de Jujuy, va a tener que cada ciudadano subir con el pase sanitario y mostrar el comprobante de vacunación. O sea, no solamente para empleados públicos, sino para todo el transporte público. Es, Maxi, la primera provincia en toda la Argentina que implementa esa decisión. Bueno, la pregunta es, más allá de Jujuy, que obviamente es una provincia muy chiquita en el mosaico de la Argentina, si ese primer caso testigo puede generalizarse a todo el país, no solamente con los empleados públicos, sino con lo que vos decías, que es muy relevante el tema de subirse a un transporte público con la exigencia de que tengas vacunación, certificado de vacunación, y si eso puede extenderse a las empresas privadas, ¿no? Si un empleador puede exigirle al trabajador que tenga la vacunación. Puede estar, siendo que el tema de la vacunación también es algo muy personal, digamos, hasta ahora se han resguardado las libertades individuales, básicamente además porque son vacunas experimentales, digamos, que todavía no tienen la aprobación completa ni siquiera en los Estados Unidos. Claro. Bueno, ¿cómo es acá en la Argentina este proyecto que está dando vuelta? Mira, hay una resolución, el Ministerio de Trabajo se basa en una resolución que salió en el mes de abril del Ministerio de Trabajo justamente, que lo que dice es que aquellos trabajadores al menos que tengan una dosis puedan ser convocados a trabajar. Ahora, ¿qué pasa con aquellos trabajadores que no quieren vacunarse, no optan por vacunarse? Y a mí lo que me refieren de ahí desde el Ministerio de Trabajo es a esa misma resolución que en el artículo 4 dice: los trabajadores y trabajadoras que tengan la posibilidad de acceder a la vacunación y opten por no vacunarse, o sea, que no quieran vacunarse, deberán actuar de buena fe y llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios que su decisión pudiera originar a los empleadores o empleadoras.
Lo que se ve ¿Qué significa eso? ¿Y de qué manera? De buena fe los trabajadores pueden y los empleadores pueden justamente llegar a algún tipo de acuerdo, ya sea para no ir al puesto de trabajo, pero digamos, acá la cuestión es qué pasa con el empleador que le dice al trabajador, vos tenés que volver y para volver tenés que vacunarte. Eso todavía no está saldado, no está... Pero vos decís que se recamitado. está avanzando en alguna normativa que implique algún resguardo para que el empleador pueda exigirle al trabajador la vacunación para regresar al puesto de trabajo. Están analizando el tema, pero al mismo tiempo, a mí lo que me cuentan del Ministerio de Trabajo es nosotros no vamos a establecer nada que implique sanciones a los trabajadores. Está bien. Sanción, o sea, sancionar, porque ¿qué pasó, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, donde se les pidió a los funcionarios públicos justamente que se vacunen para poder volver a trabajar, y así lo que se anunció fue, aquellos que no se vacunen y tengan que volver a trabajar, bueno, le vamos a dar una licencia obligatoria sin goce de sueldo. Ahora, ¿eso qué es? Es una sanción. Sí, claro. Es una sanción. Es una sanción. Por eso. A ver, vos decías que en Estados Unidos hay algunas empresas que han salido a decir que van a exigir a los trabajadores la vacunación completa. Sí, de hecho, Maxi, Google y Netflix a nivel global lo anunciaron para todos sus empleados. Para aquellos que deban volver a la presencialidad, tienen que tener el certificado de vacunación, pero de todos modos lo que establecieron fue condiciones que se adaptan a cada país, porque de hecho no es la misma la disponibilidad de vacunas que hay en los Estados Unidos o en otros países, y además el tipo de vacuna. Por lo tanto, haciendo algunas salvedades por país, pero en los Estados Unidos sí. De hecho, en el suelo estadounidense, para que vuelvan a la presencialidad todos esos trabajadores de Netflix y Google, lo están obligando. Ahora, Maxi, también la discusión que se da en otros países, por ejemplo, en España, la Junta de Galicia quería multar con 3.000 euros a cada trabajador que no se vacunase si era convocado a volver al puesto de trabajo, y el gobierno central decidió, negociar para que no haya una multa, pero sí haya algún tipo de estímulo para aquellos que todavía no lo hicieron. Pero de vuelta, lo que vos decías, Maxi, es importante. La regulación, si todavía no está aprobada en forma definitiva, le deja a muchos la duda. Entonces también hay una discusión legal sobre si esas propuestas que hacen algunos estados o empresas se puede aplicar efectivamente o no. Está Ernesto Riesnik, para que no lo quiero hacer esperar más tiempo, que es biólogo molecular, inmunólogo en Estados Unidos. Riesnik, gracias por atendernos, muy amable. Hola Maxi, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bueno, a ver, estamos comentando, venimos hace rato, digamos, con nuestros corresponsales ahí en Estados Unidos contando que hay un problema en Estados Unidos de un grupo grande de la población. Creo que en Miami había 60% de vacunación y no podían subir del 60% vacunado cuando hay vacunas por todos lados a disponibilidad. Pero bueno, hay un grupo que ya sea por ignorancia, por desconocimiento y otros grupos también fuertes antivacunas no podían avanzar. Y sobre esto se está montando esta ola de la variante Delta. ¿Esto es así, Resnick? Sí, efectivamente, está siendo un problema serio y bueno, ahora lo ves en todos los medios y el presidente Biden, las autoridades están tratando de diseñar un plan para subir la vacunación. Realmente ha alcanzado un techo muy bajo. Vos decías 60% en Miami. Ojalá todo Estados Unidos fuera así. El problema es que en el sur de Estados Unidos tenés lugares con 40% o menos de vacunación y son los lugares donde la variante Delta entró y está subiendo. Entonces ahora hay varios planes. Los estaba escuchando hablar de las empresas y sí, lo que se está tratando de hacer es, yo no sé si te pueden obligar a vacunarte o echarte, porque me imagino que se van a ligar un montón de juicios. Lo que están haciendo las empresas es ponerte trabas, hostilizarte si no tenés la vacuna. Por ejemplo, en mi compañía tuvimos que mandar la foto del comprobante de que estamos vacunados. El que no está obligado a usar barbijo todo el día, a toda hora, en todos lados, donde esté en la compañía. Ese es el único modo por ahí que tiene para obligarte, pero bueno, es por ahí el único modo efectivo. Pero sí, Estados Unidos ha alcanzado un techo muy bajo de vacunación.
Claro, es interesante eso que cuenta Resnick, que en el lugar de trabajo, bueno, el que no está vacunado lo obligan a usar. En realidad es para protección de esa misma persona, pero bueno, también es una especie de estigma de ser la tiene única... un riesgo de estigmatización. Claro, ser la única persona que está con barbijo cuando hay alrededor toda gente que no está con barbijo. Claro, decíamos con el tema de que todavía no hay una aprobación total de las vacunas, sino son aprobaciones de emergencia, eso también impide que pueda avanzarse más fuertemente con la obligatoriedad de la vacuna. Sí, bueno, acá las vacunas nunca fueron ni serán obligatorias, así que más allá de si se aprueba finalmente o no. O sea, va a haber un montón de gente que no se va a vacunar por razones culturales, ideológicas, es una mezcla de un montón de cosas que hace que ese número sea altísimo, ¿no? La verdad no se esperaba que fuera tan alto después de lo que sufrió este país con ya casi 640.000 muertos. No se esperaba, pero bueno, hay cosas que son difíciles de superar y no parecen poder superarse. ¿Qué está pasando en este momento en Estados Unidos con la variante Delta, ¿no? En Reino Unido estábamos viendo que hay hubo un aumento muy importante de casos, creo que ahora bajó un poco, pero no se correspondió con las hospitalizaciones y los fallecidos, una fracción muy chica respecto a lo que había sido la anterior pandemia. ¿Qué está pasando ahora con Estados Unidos, donde empieza a haber algunas alertas incluso en el mundo económico, ¿no? Que yo sigo de cerca? Estados Unidos está volando, digamos. Los indicadores de consumo están creciendo, no sé, al 11-12% trimestral. Está volando, encima Biden le mete todo el estímulo fiscal de enviar los cheques a la familia, el estímulo monetario de la tasa de interés por el piso para estimular el consumo, la inversión. Está volando, todos los sectores vuelan. De hecho, hay problemas de que tanta demanda no puede ser correspondida en el corto plazo con algunos cuellos de botella en la oferta, en la producción, que no da abasto para abastecer la demanda de auto, la demanda de inmueble, la demanda de todo. Ahora, ojo que hubo algunas alertas el fin de semana respecto a que está avanzando muy rápidamente la variante Delta y tengo entendido que hubo algún mensaje de Biden mismo diciendo puede haber algunas restricciones adicionales si esto sigue así. Sí, dijo eso. Y lo que decís es cierto, el temor ahora, y hace un par de semanas cuando hubo las peores noticias de Delta, cayó la bolsa un día bastante. El temor ahora es que este rebote no sea sostenido, ¿no? Que el consumo se agote ahora después de haber vuelto a la normalidad, pero que con el miedo a la nueva ola de virus empiece de nuevo la retracción de la gente a salir, a consumir, que empezó a haber de vuelta, ¿no? Porque lamentablemente vivimos en Estados Unidos, se vivieron dos meses de euforia de normalidad. La gente actuó como si, bueno, se acabó todo, y ahora te mandan el mensaje de que, bueno, ojo, no se acabó todo. De todas maneras, como decías que pasó en Reino Unido, las hospitalizaciones y muertes son pocas. Lo que se habla acá es de las dos pandemias, ¿no? Sobre todo la pandemia de los no vacunados. Esos son los que están subiendo los números de casos, de hospitalizaciones y de muertos, pero sigue siendo baja porque, bueno, más allá de que decíamos que la vacunación no alcanzó lo que tendría que haber alcanzado, de todas maneras, en promedio está en 60% en el país. Así que, bueno, hay menos gente para contagiar. Claro. Claro. Ernesto Resnick, gracias, muy amable como siempre. No, por favor. Ahí estaba el biólogo argentino en Estados Unidos. Bueno, ¿qué pasa con las escuelas? El regreso a las clases que ha generado ya de nuevo una polémica entre Larreta y el Gobierno Nacional con el ministro de Educación Trota. Es así, Maxi, porque esta semana están volviendo hoy las clases en la Ciudad de Buenos Aires y va a comenzar lo que el jefe de gobierno llamó una suerte de vuelta a la normalidad en las aulas, una casi normalidad, porque obviamente no es exactamente las escuelas como eran en el mundo prepandemia, pero que incluye que a partir de hoy va a haber, digamos, paulatinamente ese regreso va a implicar que donde hay doble turno se vaya a respetar nuevamente, donde hay jornada extendida va a volver a haber, y donde hay solamente un turno van a ir todos los días. Para que esto ocurra, Maxi, van a empezar en forma paulatina, te decía, miércoles de esta semana van a ser los últimos 2 años de la secundaria, ¿no? De las técnicas quinto y sexto, de las demás
cuarto y quinto, y que significa que se termina la burbuja en donde el aula se dividía en varios grupos y terminan estando todos juntos en el mismo aula. En términos técnicos, se termina el distanciamiento social en el aula del 1,5 metros obligatorio, porque no hay espacio para que vuelvan todos los alumnos de un aula a compartir ese aula. Es decir, que la burbuja va a ser el curso completo y no como hasta ahora, que podía estar dividida en 2 o en 3. Eso depende del tamaño del aula y la jurisdicción. Esto generó, Maxi, una respuesta por parte del ministro de Educación de la Nación, que no solamente cuestionó a Larreta, sino también al gobernador de Mendoza, al radical Suárez, que tomó la misma decisión que Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué dijo Trota? Le pedimos a la ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Mendoza que compartan la evidencia que tienen para volver a clases sin distanciamiento. Larreta dijo, todas las medidas que tomamos las tomamos en base a evidencia científica, le está pidiendo eso. Si no, estamos ante un hecho de irresponsabilidad de estas jurisdicciones, y lo que liga también Trota, Maxi, a la irresponsabilidad es el comienzo, los indicios de circulación comunitaria de la variante Delta. Por un lado, en el caso de Córdoba, donde hay niños que están entre los contagiados, por los que además se tuvo que aislar 2 colegios enteros y cerrar. 4 me decían de Córdoba. 4 colegios sí, entonces. 4. Inicialmente habían sido... Sí. Y después, claro, porque después se sumaron chicos contagiados. Y además, en la ciudad de Buenos Aires, nos enteramos el viernes de dos casos de circulación, digamos, de personas que se les detectó la variante Delta sin tener antecedente de viaje ni contacto estrecho con alguien que haya viajado, y una de esas 2 personas es un menor de edad también. Por lo tanto, en este escenario, Maxi, es que el gobierno nacional, a través de Trota, le dice a Larreta que es un irresponsable. La ciudad de Buenos Aires, de todos modos, Maxi decidió mantener por ahora este cronograma que empieza el miércoles entonces, de regreso a las aulas con las burbujas XL, llamamos a decir. Claro, no, por eso vamos a ver si mañana o pasado podemos hablar con una directora de escuela en la Ciudad de Buenos Aires y con una en el Gran Buenos Aires, porque efectivamente si vos mantenés el distanciamiento, como va a ser la provincia, el regreso a la presencialidad plena va a ser mucho más lento. Mucho más lento porque tenés que mantener la burbuja y no tenés la misma infraestructura. Y distinto en la Ciudad de Buenos Aires, donde empieza Larreta, lo que apuesta básicamente era una presencialidad plena, como prepandemia, mucho más aceleradamente. De todas maneras siguen usando barbijo los chicos en las aulas. Barbijo sí, también, digamos, claro, las reglas para el ingreso, el egreso, pero el tema es que... Los protocolos siguen, pero se termina el tema de la burbuja, porque si no, no puedes meter a los chicos en las aulas con la presencialidad plena. Está Lucía Ugarte en Miami. Gracias, Lucía, como siempre. Bueno, ¿qué novedades hay desde Miami, Lucía? Buenos días, Maxi, ¿cómo estás? Mira, la novedad es que la variante Delta llegó a topar un 83% de los casos positivos. El 83% de los casos positivos de COVID en todos los Estados Unidos sería esta variante Delta que está alertando a los gobernadores de todos los estados. Actualmente me encuentro justo en Orlando, que es un centro turístico de alta concentración de población de los Estados Unidos y de países internacionales, donde es contradictorio, porque, por ejemplo, tenemos los famosos parques Disney que ya están volviendo a pedir la obligatoriedad del uso de barbijos, y por el otro lado estamos en Universal, que sería la parte de enfrente, donde no hay ningún tipo de control. Ahí, bueno, le pasé a la producción también videos de tumultos muy grandes, sin ningún tipo de barbijo, sin alcohol en gel, sin ningún tipo de... ¿Eso dónde? A ver si podemos ver esos videos. ¿Eso dónde me decís que están esos tumultos y sin barbijos y sin protocolos? En Universal. En Universal, en uno de los parques temáticos de Orlando. De Orlando, ¿no? Vos decís en Disney se respetan los protocolos, pero ahí en Universal no. Exacto, es bastante contradictorio, y a vos que te gustan los números, Maxi, se empezó a hablar, ¿no? Se empezó a hablar de cuánto están ganando estas grandes empresas que producen las vacunas. Hoy nos enteramos que 33.3 billones de dólares van a ganar Moderna y Pfizer con la vacunación hasta ahora, y acaban de renovar el contrato con Europa también por un 25 más del valor de cada una de las dosis, lo cual las proyecciones de ganancia de estas empresas son enormes. Y también te cuento una primicia, se está hablando de que Pfizer está a punto de lanzar un tratamiento del cuidado del COVID durante 5 días, que uno va a poder trabajar, tengo anotado exactamente, antivirales, inhibidores de proteínas, que ya están en la fase 1 aprobada, están pasando a la fase 2 y 3 en septiembre, y si todo sale bien, para noviembre y diciembre podrían llegar a lanzar Pfizer este tratamiento para curar, para estar acompañando, ¿no?, a las personas que tienen COVID o aquellas que tuvieron contacto estrecho.
Así que esto es súper interesante, la proyección económica también de estas empresas que en los Estados Unidos se habla mucho. Bien, Lucía, gracias. Como siempre, impecable desde Orlando. En este caso, vamos a ver si... pasanos, por favor, así podemos mostrar los videos. Dicen que no lo recibieron en la producción. A ver si podemos... Ahí. A ver si es este... A ver si es este... A ver, para. Sí. A ver, igual ahí te lo... Sí, son ¿Esto dónde es? ¿Esto dónde es, Lucía? Este, por ejemplo, es el ingreso para ir a Universal. El City Walk, que es la parte previa, donde hay restaurantes, donde uno compra su ticket, es la parte anterior a entrar al parque. Y mirá la cantidad de aglomeración que hay en la zona esta de caminata, ¿no? Que uno puede ir caminando en la cinta o puede ir caminando de manera independiente. No hay ningún tipo de distanciamiento social, no hay nadie que tome temperatura. Solamente están los controles de seguridad, viste que acá son muy estrictos, en las mochilas, en el caso de tener algo de metal, más antiterroristas que otra cosa, pero no prevención COVID. Claro. Nadie toma la temperatura, nadie controla que los chicos tengan barbijos, inclusive en el transporte público Universal, que son buses y son cerrados, o en los mismos juegos, tampoco hay control. Entonces, la verdad es bastante contradictorio que la mayor de Miami esté invitándonos a cuidarnos más y a vacunarnos, y por el otro lado, estas imágenes que son de ahora, Maxi. Claro, y en algún momento se llegó a hablar si para ir a los parques temáticos ahí en Orlando era necesaria vacunación o no. Por lo visto no hay ningún tipo de control, ni siquiera la temperatura. Están desesperados los parques temáticos para reactivar actividad y demás, están en pleno verano y obviamente ya empieza a haber mucha gente ahí en Orlando. Bueno, y también te puedo contar a nivel económico que hay un aumento significativo en las tarifas. Por ejemplo, había un famoso Fast Pass que antes salía $50 y ahora sale entre $200 y $300 por persona por día. Un aumento totalmente significativo. Estamos viendo que los parques quieren recuperar, obviamente, el dinero perdido de la pandemia, pero los aumentos son, la verdad, muy fuertes para una familia tipo. Se ven, la verdad, en cada uno de los costos, inclusive el costo del ticket, el costo de las comidas. Claro. Hay hasta 150% de aumento, son costos muy altos, y encima esto, ¿no? El no control entre la gente que llega, y también te cuento, en 2 semanas van a volver los chicos al colegio, y los mismos colegios y las universidades están sugiriendo, algunas ya pidieron obligatoriedad, hay 2, que ese es el caso del día, pero el resto están sugiriendo a que sus alumnos se vacunen. ¿Y qué está pasando? Que los chicos de 2 a 18 tienen que darse solamente la Pfizer, y están yendo a las farmacias y a los lugares, centros donde ahora pueden vacunarse, y no está habiendo tanta disponibilidad de dosis como ahora. Conozco casos de niñas de 12 años que se quisieron vacunar y no pudieron, y están quejándose porque dicen cómo, Miami, centro turístico de vacunación, recibimos al mundo entero y cuando yo que pago mis impuestos quiero vacunar a mi hijo, no puedo. Eso está pasando y es un nuevo problema, y problema social, que hay conflicto de intereses, ¿no? Porque el colegio, por un lado, les sugiere que se vacunen, el Estado también. Capaz un padre no quiere, el niño también que opina, que tiene temor o no tiene temor de esta vacuna o de este virus, y también la madre y el padre, que entre sí no siempre tienen la misma opinión. Así que hay un conflicto de intereses bastante también con el tema de los chicos. Lucía, gracias, como siempre, muy amable. Lucía Ugarte desde Miami. Vamos volando a la tanda, ya volvemos. Se armó una polémica con los dichos del presidente Alberto Fernández con el tema de los jueces, si los jueces pueden acortar su mandato, son vitalicios, según la Constitución, pero si puede haber un plazo definido para el mandato de los jueces. Tenemos la frase de Alberto Fernández que generó tanta polémica, y la reacción de la Asociación de Abogados y de distintos ámbitos judiciales. Dijo Alberto Fernández: si al procurador se le puede poner un término a su mandato, ¿por qué no a los jueces? Esa es la frase de Alberto Fernández, que ha generado tanta polémica y ha puesto nuevamente, no sé si lo quería hacer, me imagino que no, Alberto Fernández, el tema judicial. Pero que fue una pregunta que le hicieron y él la respondió, pero claro, terminó diciéndolo. ¿En qué ámbito? El sábado, en un encuentro de derecho, que de hecho varios le hacían preguntas, estaba abierta la posibilidad de que los que participaban eran estudiantes, le hicieron esa pregunta y el presidente respondió. También aclaró, no es un proyecto, no es que lo voy a impulsar, pero sí podemos discutirlo. Claro, pero salió fuertemente de la coalición cívica el presidente, el bloque de Elisa Carrió de la coalición cívica, muy duro con el presidente, a decir es profesor de Derecho Penal, ya no importa si el profesor de Derecho lo dice por bruto, de autoritario o de sumiso, planteando que debe ser la idea de
de Cristina, lo dice y lo quiere hacer, ha dicho el diputado Juan Manuel López. Bueno, está el doctor Gil Domínguez. Doctor, gracias por atendernos, como siempre. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, ¿se puede poner un plazo al mandato de los jueces que no sea vitalicio, creo que hasta los 75 años? No se puede porque la Constitución es muy clara, es muy concreta y establece una regla de derecho, que es que toda persona que es designada juez o jueza dure en su cargo hasta los 75 años de edad, no es vitalicio. Nosotros muchas veces escuchamos que dicen que no, dura hasta los 75 años de edad, y la única excepción a esto es la renuncia, el fallecimiento, la jubilación o la destitución del cargo. Si no, una vez que es designado, dura hasta los 75 años de edad. Ahora, en el ámbito de la doctrina argentina e internacional, se viene discutiendo este tema como parte de la teoría general y las relaciones entre constitución y democracia, si en sistemas como el que tenemos nosotros, de control de constitucionalidad difuso, donde cualquier juez o jueza puede declarar la invalidez de una ley, no haría falta establecer un plazo de 15 años para los cargos de jueces con renovación, ya sea con un nuevo acuerdo o con un nuevo concurso. Eso se viene discutiendo. Ahora, en nuestro país, para poder implementar eso... Hay que reformar la Constitución. Hay que reformar la Constitución. Listo. Y me parece, el problema del presidente es que el presidente habló en un congreso de alumnos y alumnas, que son muy interesantes, no como presidente de la Nación, sino como profesor de Derecho. Y entonces planteó un tema de debate que se viene debatiendo, sin tener en cuenta que sus palabras y sus consideraciones no son las de un profesor de Derecho, son del presidente de la República, y genera este tipo de repercusiones. Pero como profesor de Derecho debió haber dicho, si yo quiero hacer esto hay que reformar la Constitución. Sí, debiera haber dicho eso, y a su vez también aclarar que estaba planteando un tema que se viene debatiendo. De hecho, la última reforma constitucional de la provincia de Neuquén, que yo fui asesor de la misma, se planteó esto y se perdió por un voto la posibilidad de incorporar un plazo de 15 años para mandato de los jueces. Con lo cual es un tema candente porque los tribunales constitucionales, que fíjense son otro sistema, el sistema de control de constitucionalidad concentrado tienen plazo, la Corte Interamericana tiene plazo. Es un tema que se debate en un plano de filosofía moral y política, de teoría general. Se viene debatiendo, no es algo extraño. Pero, claro, lo dice un presidente, no aclara esta situación y se genera todo este debate que me parece que es innecesario porque la Constitución es muy clara. Está bien, y aparte, doctor, para los que hicimos solo Derecho Constitucional 1 con el profesor Sanguinetti en los primeros años de la Facultad de Ciencias Económicas, está claro que es un debate distinto del tema del procurador, de cómo lo designás, si necesitas los 2/3 o... Sí, porque ahí la diferencia acá no hay discusión de que para limitar el mandato de los jueces necesitar una reforma constitucional, y no hay discusión que en la Argentina nadie puede hacer en este momento una reforma constitucional porque no tiene la mayoría necesaria. Pero sí nosotros en el informe del Consejo Consultivo que le damos al presidente, le propusimos algunas alternativas dentro de nuestro sistema para optimizar el funcionamiento del Poder Judicial en este punto. Que fue que cada 5 o 7 años se hicieran exámenes a todos los jueces y juezas sobre distintos temas para ver cuál era el nivel de capacitación, de incorporación de nuevos temas, no para echarlo a los jueces, sino para ver el estado de situación de su formación y eventualmente que tuvieran que cursar ciertas asignaturas complementarias. Claro, pero como una cuestión no vinculante, pero eso no podría vincular a la remoción de un juez. No, pero sí lo que haría este sistema, más que sumado a que tengan dedicación full life, y a su vez que el sistema disciplinario funcionara, no como ahora, que está teñido de la política y no funciona, daría una mayor optimización del funcionamiento del Poder Judicial, aún dentro del mandato constitucional de dura hasta los 75 años. ¿Cómo dice, doctor, la Constitución claramente que los jueces permanecerán en sus cargos y solo podrán ser removidos por mal desempeño? ¿Cómo es? Los jueces duran hasta los 75 años de edad. Para continuar después de esa edad por 5 años necesitan un nuevo acuerdo del Senado y solamente pueden ser excluidos de su cargo por destitución, por fallecimiento, por renuncia o por jubilación. Y destitución por mal desempeño, digamos. Eso es destitución por mal desempeño, por mal desempeño o por delitos cometidos en el ejercicio del cargo o fuera del ejercicio del cargo. Está claro. Doctor, gracias. Como siempre, muy amable aclarando las cosas. Ahí está el doctor
Andrés Gil Domínguez. Vamos volando a la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar de los alquileres, porque ha salido Vidal a decir que hay que modificar la ley, que parte de Juntos por el Cambio en su momento apoyó, digamos, en la ley acá en la Ciudad de Buenos Aires. La impulsó también Larreta. La ley para cambiar la ley de alquileres. Y que ha generado un problema grande. Se pensaba ayudar a los inquilinos, pero hay aumentos de ¿cuánto en el último año de los alquileres? 67%. 67% el aumento de los alquileres, muy por encima de la inflación que está en el orden del 50%. Tanda, ya volvemos. Hay una gran polémica respecto a la ley de alquileres, esto viene hace rato, lo hemos comentado muchas veces, lo que ha pasado con la ley de alquileres que fue aprobada durante el gobierno anterior de Mauricio Macri, impulsada primero por Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires y después a nivel nacional, creo que por Daniel Lipovetsky, que era diputado también de Juntos por el Cambio. Esa ley de alquileres que buscaba ayudar y beneficiar a los inquilinos, en última instancia terminó perjudicándolos, ¿no? Porque tenía una serie de regulaciones que lo que hicieron es retraer la oferta de propiedades en alquiler por parte de los propietarios, que ante esas regulaciones dijeron, bueno, mejor no pongo en alquiler, me paga muy poco el alquiler, y esa retracción de la oferta disparó los precios, decíamos casi 70% de aumento de los alquileres en el último año. Y eso ha generado, bueno, todo tipo de polémicas y demás. Obviamente con esa suba de los precios me imagino que también entran más propiedades para alquilar, digamos, es como ajustan tradicionalmente los mercados. Pero llamó la atención María Eugenia Vidal, que ha salido a decir la ley de alquileres fue un error porque no ayudó ni al inquilino ni al propietario. Además se agravó porque el gobierno nos mintió, nos dijo durante todo el año pasado que no íbamos a pagar aumento. La política se tiene que hacer cargo cuando comete un error. No entiendo. Está mezclando dos cosas, lo que fue la ley de alquileres por un lado y después la decisión del gobierno de Alberto Fernández de congelar los alquileres durante la pandemia, que después terminaban aumentando retroactivamente. Sí, claro. Claro, supuestamente había un congelamiento durante la pandemia de los alquileres en contrato vigente. Es decir, en eso no se podía aumentar y de hecho, en muchos casos, el que decía, bueno, yo sigo con este contrato y cuando venza le dejo la propiedad al propietario, mantuvo el congelamiento. Otros que querían renovar después, obviamente hicieron alguna negociación con los propietarios, pero bueno, ese congelamiento de alquileres en algunos casos ayudó para el que decía, bueno, estoy con un alquiler que todavía me queda vigente un contrato de 1 año y medio, no me lo aumenta durante la pandemia, después veo qué hago cuando venza este contrato. Generó una deuda, ¿no? No es que por el aumento claro, que generaba una deuda. Que una deuda que después tenías que ir pagando en cuotas el diferencial. Está Soledad Bayalán, que es bueno, alguien del mercado inmobiliario, y desarrolladora inmobiliaria. Soledad, gracias por atendernos, como siempre. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Bien, bueno, contame, ¿qué quedó de la ley de alquileres? ¿Qué pasó con el tema de los precios de los alquileres y cómo está hoy el mercado? Mira, el impacto se sigue sintiendo, nosotros lo vemos al momento de las tasaciones. Antes, en el mismo periodo, digamos, uno tenía pedidos de tasaciones, solicitudes de tasaciones parejas entre alquiler y venta, y ahora la relación es 3-1, o sea, 3 por venta, 1 por alquiler, ¿no? Y lo interesante es que la gente que consulta el alquiler, no es que te da el departamento y no lo pone en alquiler, entonces uno se queda con la duda si esta persona realmente después eligió otra inmobiliaria, lanzó ese departamento al mercado, o se queda con el inmueble o va al mercado informal, ¿no? Porque otra cosa que me parece que puede estar pasando es que se ha desarrollado un mercado informal que estamos desconociendo totalmente y que es lógico porque serían acuerdos entre partes donde los dos están conformes, ¿no? Claro. Decime una cosa, la ley de alquileres, ¿por qué retrajo la oferta? ¿Por qué el propietario dijo, bueno, por lo menos no la pongo en alquiler en el mercado formal? ¿Qué tipo de condiciones se generaron para que se retrajera la oferta y obviamente menos propiedades en alquiler, precio más caro? Empecemos por la baja rentabilidad, más allá de la ley, ¿no? La baja de rentabilidad, tuve muchos casos que me han dicho se fue el inquilino después de 16 años, o sea,
Después de eso la gente se replantea si realmente no tiene una rentabilidad razonable, si encima tiene una carga impositiva importante que obviamente influye y hace que la rentabilidad sea menor, el riesgo de alquilarlo sigue siendo alto. Bueno, realmente tiene que haber una muy buena razón, que quizás es de largo plazo, decir me quedo con el inmueble, no lo quiero, no me quiero desprender, ¿sí? Porque tampoco es que se están vendiendo las propiedades, ¿no? Claro. Después de todo este análisis viene toda esa etapa de decir, bueno, ¿y a qué precio está dispuesto usted a ponerlo en venta? Porque tampoco es que llueven las operaciones de venta, ¿no? Claro. Es todo eso, y los 3 años me parece, o sea, los 3 años y el índice de contratos de locación, que ahora tiene más visibilidad y podemos ver qué es lo que está dando, ¿sí? Cuando empezamos no teníamos mucha idea de cuánto iba a dar, ¿no? Eso generaba mucha incertidumbre. Ahora más o menos lo estamos viendo en el orden del 46%, 45% anual. Sigue estando por debajo de la inflación y sigue estando por debajo de los valores de alquiler de mercado, por así decirlo, que están disponibles ahora. Entonces, ante todas esos factores hace que la gente no se decida y no los ponga, ¿no? No pongan a alquilar el inmueble, si se ciñe Claro. a lo que dice la ley. ¿El aumento de los nuevos contratos ha sido de este orden del 65% para aquellos que le vencían los contratos? Cuando vos decís nuevos contratos, ¿a qué te referís? Por un lado tenés el mercado de publicaciones, ¿sí? El que va al mercado hoy. Sí. Esos valores, analizando interanualmente, da el porcentaje que vos decís, que es arriba del 60, ¿sí? Ha llegado al 70 hace unos meses. Y después, bueno, las prórrogas, generalmente, como vos ya conocés a tu inquilino, hay un riesgo menor, y si lo querés conservar vas a negociar y seguramente quedará por debajo de la inflación, porque lo que pasó es que los salarios no ajustaron, eso también hay que decirlo. Claro. Y hoy le cuesta muchísimo más a alguien alquilar y bueno, los últimos meses se ha notado, la rapidez para alquilar no es la misma que hace un año, lleva un poquito más de tiempo conseguir a alguien que pueda calificar bien. Claro. Soledad, gracias, como siempre, muy amable en atendernos, muy interesante. Ahí estaba Soledad Balayán, analista del mercado inmobiliario. Bueno, decime cómo está cerrando el mercado del dólar. 181 pesos el dólar paralelo, y el mercado alternativo, el llamado contado con liqui, 171 pesos, con una activa participación del Banco Central otra vez, que durante todo el mes de julio fue, te digo, el mes donde más justamente intervino, más vendió, bueno, lo está haciendo ahora, y también está interviniendo con ventas en el mercado oficial. Dame una línea y mañana la seguimos. Mañana comienzan la vacunación para menores. Exactamente, en todo el país, salvo en Mendoza y Neuquén, que arrancaron entre el sábado y hoy, ya están asignados todos los turnos. Seguramente entre mañana y el miércoles todos los menores de entre 12 y 17 años que se anotaron ya van a estar vacunados. Por ahora es bastante menos de lo que se había planificado. Se había planificado que sean 924.000 personas. Se anotaron cerca de 300.000 en todo el país. Mañana, Maxi, te voy a contar qué porcentaje tiene que ver con cada uno de los factores de riesgo a los